Este jueves el Barcelona, partido 36 de la Liga contra el Almería. Sí, hay movimiento en un club que está ya pensando en la próxima temporada, pero el objetivo es claro y es recuperar ese segundo lugar. Veamos lo que dice Xavi Hernández de un objetivo que está clarísimo para el equipo azulgrana. Dice, tiene buenos jugadores y han competido bien contra Girona, Real Madrid, son jugadores de nivel y no están en mal momento de forma. Dependemos de nosotros, si hacemos los 6 puntos somos segundo. El objetivo de mínimo es ser segundos por prestigio, tema económico, un título en juego, nada más. Esto es algo de lo que sacamos de esta conferencia de un partido importantísimo para el Barça, ¿no, Ricardo? Sí, sin duda, porque el Barça, saludos para todos, está jugando ese pase a Supercopa, poder competir por un título más la próxima temporada y terminar donde yo creo que al inicio de temporada era más o menos previsible que iba a estar el Barça. Había dudas de qué tanto iba a competir el Atlético, pero creo que todo lo que rodeaba, el contexto en general que rodeaba al Fútbol Club Barcelona hacía pensar que era difícil que el Barça repitiera una liga que no dejó de ser atípica, la de la temporada pasada, que tuvo que ver, si bien sí mucho, con la fortaleza del Barça defensiva, sobre todo con la irregularidad del Madrid. Y si eso el Madrid no lo tenía esta temporada, iba a ser difícil que el Barça pudiera revalidarlo. Y ese segundo lugar, creo que en la realidad que vive hoy el Barcelona, era su aspiración, y conseguirlo tendrá mucho mérito, porque al final el Girona fue un dignísimo rival básicamente toda la temporada. Lamentablemente el equipo de Michel parece que se desinfla justo en el último sprint. El Atlético nunca terminó por estar o por aparecer, más allá de haber amenazado la jornada pasada y haberse puesto a 3 puntitos del Barça. No parece ser el gran rival. Yo veo al Barça bien en general. Creo que el objetivo está muy a la mano, viendo sobre todo los próximos dos rivales. Entiendo que el cierre en el Pizjuán puede ser muy bravo, pero visitar a la Almería y recibir al Rayo, combinado con la sorpresiva derrota ayer del Girona en casa ante el Villarreal, podrían ser esos 6 puntos, digamos, mágicos de los que habla Xavi, que le garantizarían esa segunda plaza. Y creo que está ahí, al alcance del equipo, por cómo tiene Xavi al equipo en este final, por cómo de alguna manera le logró dar vuelta sobre todo al resultado del Bernabéu y no permitir que el equipo se le cayera del todo Claro, anímicamente. pero en esta conferencia de prensa, Fer, fue muy específico Xavi en que el aficionado culé tiene que entender las limitaciones económicas. Es decir, está ya poniendo un condicionante, entendiendo que no pueden fichar abiertamente a quien quieran y que tiene que haber cambios. O sea, más allá de este segundo lugar, el objetivo principal es armar una plantilla competitiva que pueda aspirar a todo la próxima temporada. ¿Esto es viable? Yo creo que, bueno, un gusto saludarles. Yo creo que sí, hay una viabilidad para conseguir la construcción de un plantel que pueda competir por el título de liga, siempre y cuando exista sentido alrededor de las decisiones que toman. Tiene que existir también la capacidad de alguien al frente de esa dirección deportiva con el conocimiento para poder conocimiento y creatividad para poder darle un giro a la realidad económica del club y a la situación actual del mercado para las posiciones puntuales que necesiten reforzar para poder sacar la tarea adelante. Yo no veo en Deco igualmente, porque no tengo nada ni contra él, ni a su favor tampoco, como director deportivo, que me enseñe que tiene la experiencia para hacerlo, mucho menos la creatividad. Ya sabemos que los manejos hasta ahora no han tenido ni sentido, ni han sido congruentes con las áreas en las que el Barcelona necesita refuerzo. Por ejemplo, caso puntual, y creo que es porque anda también en todos lados y además acabo de leer un muy buen artículo sobre eso en El País, la llegada de Víctor Roque en enero, ¿no? Al final del día, Víctor Roque no era ni siquiera la posición, pobre chico, 19 años, pero no era la posición que necesitaba ni era el momento para tampoco invertir 30 millones de euros en un futbolista y además 30 millones en bonos, o sea, no bonos, en postergables, o sea, tenían que cumplir con una obligación primero para la cual tampoco tenían recursos y que les hacía duplicar la obligación más adelante con un futbolista de 19 años que no necesitaba Xavi en ese momento. Yo creo que en eso también llegó a empujar en esos primeros semanas del año, primeros días del año 2024 a Xavi la decisión esa que parecía caer de capricho y en realidad
me parece que venía como resultado de distintas variables que venían acumulándose en la cabeza de Xavi por la realidad en la que vivía entonces. Ahora habla sobre una situación sobre la que tuvo que haberse pronunciado 2 años atrás, porque si recuerdan, aquel equipo que le gana al Real Madrid 4-0 con Aubameyang en el plantel, por ejemplo, no era un equipo que necesitaba muchos retoques. Era un equipo que necesitaba fortalecerse, sí, pero no de la manera en la que terminaron haciéndolo, sacando a figuras que habían sido importantes en esos últimos 6 meses de la temporada y prácticamente obligando a Xavi a una reconstrucción que le dio como resultado el título, no por la reconstrucción, sino por lo que ya antes mencionaba Ricardo y muchas otras cosas también, el gran primer semestre de temporada que tuvo Lewandowski, la gran temporada que tuvo Ter Stegen. Pero ahora mismo creo que se está planteando en un discurso que tuvo que haber llegado 2 años atrás, a donde le tuvo que haber dicho a la gente del Barcelona, acá no hay plata y tampoco hay necesidad de mover tanto el plantel. Claro, y con respecto a Vitor Roque, también habló en esta conferencia de prensa y precisamente con eso quiero seguir. El fichaje de Roque no era para que viniera en diciembre, se tenía que quedar allí, pero se lesionó Gavi y Valde y decidimos que viniera por su bien, formación. Se ha pagado un dinero por él, pero está en formación. Entiendo que hay jugadores por delante y por eso juega menos. Eso ha pasado toda la vida. ¿Qué intuyes, Barak, del momento y el futuro de Vitor Roque en esta construcción de la plantilla para el año que viene? No, es más fácil intuir lo que quiere hacer Xavi o lo que empieza a hacer de manera tímida, pero necesaria. Dar un paso al frente como vocero del Barcelona, porque le urge al Barça alguien que dé lo que pide Fer, que Xavi debió haber hecho desde hace 2 años y que Joan Laporta no va a hacer y que Deco no va a hacer y que el Barça desgraciadamente no tiene un líder espiritual en absoluto. Johan Cruyff falleció, Carles Puyol no quiere saber nada de esta directiva, y hace bien, y le toca a Xavi dentro de todos sus problemas para expresarse y tener una comunicación positiva para los intereses del club. Le toca a Xavi empezar a decir cosas que son obvias y que ahora mismo, con la fortaleza que le da, no la renovación, pero pues sí, casi la renovación de votos, ¿no? Una vez de que su contrato se iba a cumplirse y que ahora no es él el que pidió quedarse, sino que es Laporta el que le pidió que se quedara, pues empieza a dar pasitos, ¿no? Entonces, cuando él dice que Roque no debió haber llegado, creo que debió haber ido hasta el final. Pero bueno, ¿para qué en este momento incendia o prende un fuego más en el Barcelona? Pero matizar con, bueno, no estaba para llegar, pero llegó porque se lesionó Gavi. Gavi es otro tipo de futbolista totalmente distinto y estuvo claro que Roque no era el hombre para sustituirlo desde el inicio. Y si Xavi dice que lo mejor para la formación de Roque era traerlo a la banca, pues no, lo mejor para cualquier jugador, sobre todo en la edad de Roque, en la que estás apenas gestándote como futbolista, es jugar. Y en jugaba, ¿no? Aquí no juega. Entonces, sí creo que es importante que Xavi empiece a decir cosas que quizás Claro. se había tardado, pero que tiene que ser el hombre que le dé a la opinión pública y al barcelonismo un poquito de dosis de realidad, ¿no? Porque el primero en vivir en estos castillos de arena que se ha hecho el Barcelona ha sido el propio Xavi, ¿no? Creo que es momento si Xavi lo hizo por ser un tipo institucionalista o porque tenía miedo de su trabajo en su momento, que todo lo que hacía Laporta estaba bien, creo que es momento de desmarcarse un poco. No deja de ser tu empleador, no deja de ser el hombre al que le tienes que rendir cuentas, pero creo que Xavi se tiene que desmarcar de Laporta, claro, y decir este tipo de cosas y ir un poquito más allá, porque Roque no debió haber llegado. Roque tiene una edad, tiene un talento para seguir ahora mismo en Brasil y tener fogueo, no ser suplente en el Barça. Claro, porque será como contraproducente. Quiero presentarles el mensaje específico que Xavi Hernández le dio hoy en las vísperas de este partido ante la Almería a toda la afición azulgrana. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica
mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Del 1 al 10, Ricardo, ¿cómo estuvo Xavi en esta conferencia de prensa y en este mensaje a la afición? Es que, a ver, a mí me cuesta mucho el Xavi conferencia de prensa porque yo quiero retomar nada más un tema de Víctor Roque. Xavi tiene que entender que no puede decir y luego desdecir con esa tranquilidad con la que lo ha hecho a lo largo de toda su gestión en el Barcelona, que creo que es lo que lo condena. 26 de octubre de 2023. Leo textual, conferencia de prensa de Xavi Hernández. Le preguntan de Víctor Roque y dice: he hablado con Víctor, buena sintonía, creo que es un futbolista muy preparado y muy maduro, fuerte mentalmente. Ojalá pueda llegar en enero, nos va a ayudar muchísimo. Eso dijo Xavi Hernández, que hoy dice que no, que el plan no era que Roque llegara en enero. Pero entonces, ¿por qué dice en octubre que lo que más quiere es que Roque llegue a su equipo en enero? Y así, una tras otra. O renuevas o te vas de Dembélé al... No, Dembélé es el mejor futbolista que hay en su posición en el mundo entero y en la galaxia casi, como había dicho Laporta, y así una tras otra, tras otra. Yo sinceramente escuchar a Xavi en conferencia de prensa, ya diga lo que diga, lo único que me genera son dudas. Ha sido tristísima la imagen que creo que nos ha dejado Xavi delante de un micrófono. Fer, este mensaje de Xavi a la afición, ¿lees entre líneas algo? Bueno, lo que antes sostenía Barak también, o fortalece Barak a partir de lo que yo había dicho en la primera intervención. A mí me parece que Xavi ahora se está posicionando en el lugar que tuvo que haber ocupado desde mucho tiempo antes. Se queda, me parece, porque el Barcelona no tiene otras opciones, ni en el mercado, ni tampoco políticamente será alguna opción que le dé tranquilidad a Joan Laporta, porque llegaría cualquier técnico que lo que hará también es decir que es lo que a él no le dan para trabajar. Xavi ahora mismo creo que se está posando en ese lugar, en el lugar en el que está ya reclamando las condiciones que necesita para trabajar. Y luego, nada más para cerrar, yo creo que todos también están en derecho de cambiar de opinión. Sí, pero no de un día a otro, ¿no? Como Xavi. Lo que pasa es que Xavi cambia, luego vuelve a cambiar, luego regresa a la que había dicho al principio y luego ya no sabes ni lo que quería decir. Highlights, y me parecía Víctor Roque, por lo que se veía en el contexto en el que se le veía jugar, su edad y demás, una adición, si bien no urgente, que podía decorar y de buena manera el plantel del Barcelona. No digo que coincida con Xavi en su opinión de octubre, porque no tengo todo el contexto y la información que él tenía entonces, pero sí me parecía una figura que podía llegar a decorar, recuerdo perfectamente, podía servir incluso como un rompedor de líneas por sus características. Ahora, él no lo ve así. Es un chico de 19 años que acaba de cambiarse totalmente de vida, ¿no? Y al final del día no se adapta, Pero luego no es también, igualmente es contradictorio, a mi entender al menos, que Xavi se haya pasado defendiendo este equipo en construcción, que es lo que él dice, ¿no? Somos un equipo en construcción y en construcción, pero al mismo tiempo, entonces, si estás tan orgulloso de ese equipo en construcción y de los jóvenes futbolistas que tienes, no puedes salir tras perder en Girona y decir que el partido lo pierdes por la inmadurez seguramente de varios de tus futbolistas, porque es contradictorio a lo que vienes pregonando, y no puedes salir hoy a decir que para no seguir igual necesitas reforzar a tu plantel, porque supuestamente lo que estás es encabezando un proyecto de reconstrucción en el club, del cual tú te sientes parte y estás orgulloso, porque eso ha repetido, al menos de dientes para afuera, infinidad de veces. Xavi no se termina por decidir si quiere un equipo con futbolistas de renombre que le permitan aspirar a todos los títulos, o si quiere terminar de formar a los Cubarsí, a los Yamal y a los Fermín. No tenemos todavía muy claro qué es lo que quiere Xavi. ¿Tú lo tienes, Barak? No, pero por eso creo que Xavi tiene que marcar una línea entre el Xavi que conocemos hasta ahora, el que ha decepcionado en general, al que Ricardo Puig ya no le da ni siquiera el beneficio de la duda, y el Xavi que todavía puede ser. Quizás estoy siendo demasiado romántico, basado en lo que hemos visto de Xavi en conferencias de prensa y en toma de decisiones en general, y sobre todo las limitaciones que sigue teniendo, que es lo más importante Xavi como gestor de este proyecto, si es que así se le puede llamar a lo que es ahora mismo el Barcelona, mirando hacia la 2024-2025. Pero es que está en él, no va a ser otro. No solo porque sea el técnico del Barça ahora mismo, sino quién va a ser esa figura, ¿no?
que realmente plante un proyecto en el Barcelona, si no va a ser con base en dinero ni en estabilidad institucional, sí por lo menos con claridad de ideas, la que reclama Ricardo. Creo que lo puede hacer, creo que es un tipo que hasta ahora lo ha hecho mal en ese sentido, pero que le urge y que puede hacer una línea entre el Xavi de antes y el Xavi de ahora, que no ha empezado del todo bien. Si ponemos la línea en el día en que dice, ok, me quedo, no me voy, ya tuvo un par de deslices. Tiene que ser mucho más autocrítico para empezar. Necesitaría fortalecer su cuerpo técnico, se niega a ello y eso no te da señales de autocrítica ni de madurez, ni de tenerla clara, como creo que necesita el Barcelona, un líder mucho más maduro, mucho más preparado, mucho más inteligente. Xavi tiene que, no va a ser otro, es a lo que quiero ir. Es Xavi el hombre que está destinado a liderar al Barça, no solamente como director técnico, sino como figura que traza el camino, porque no va a ser ningún otro más que él. Lo tiene que hacer mejor y puede hacerlo mejor, pero se tiene que desmarcar y tiene que ser diferente a aquel Xavi presidencialista, institucionalista, chambista, con dudas, novato, todo lo que ya vimos de Xavi a la hora de gestionar un micrófono. Creo que ya no hay margen de error. Creo que puede hacerlo mejor y que tiene que hacerlo mejor. Xavi, es lo que hay y hay espacio para mejorar a nivel institucional, a nivel de plantilla, a nivel de dirección técnica, pensando en la próxima temporada donde con un buen equipo podrían aspirar a todo.